Continuamos en la segunda parte del debate de Onda Luz Televisión. Ya saben que en la noche de hoy nos acompaña Enrique Benítez, parlamentario del Partido Socialista, Lino Ramos, periodista, y Eduardo Zorrilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, y estamos pues intentando de analizar, conociendo las opiniones de nuestros tertulianos, todo lo que ha pasado en Málaga y en la provincia en las últimas semanas. Decía yo que el siguiente tema que vamos a tratar pues ha sido ese acto que hubo el pasado sábado, en el cual pues finalmente Málaga ya cuenta con un monumento en homenaje a todo el tema de la memoria histórica. Y bueno, estábamos hablando aquí en el descanso que Eduardo y Enrique sí habían estado en este acto. Les voy a pedir su opinión de un tema que institucionalmente ha sido aplaudido por todo el mundo. Hubo su polémica de que si hubo pitos, de que si hubo algún tipo de grito, pero yo creo que no nos deberíamos de quedar en eso, y lo que sí habría que aplaudir es un tema que en definitiva ha quedado bien. Les pregunto ahora su opinión, Enrique. Bueno, yo creo que Málaga con este acto se ha dado una deuda pendiente con las personas que fueron asesinadas en el cementerio de San Rafael y con sus familias. Yo soy un firme defensor de la recuperación de la memoria histórica. Creo que es inadmisible que en el año 2014 España sea el segundo país del mundo con más fosas comunes y con más desaparecidos que todavía siguen en fosas comunes. En más de 80.000 personas que defendieron la legalidad de la República y que yacen en toda España diseminadas en arcenes, en cunetas y en cementerios, y hay que recuperar la memoria de quienes lucharon por la libertad y sobre todo dar un descanso digno a los restos de esas personas y hacer ese acto con las familias, ¿no? Que nadie se merece que sus antepasados, que murieron en muchos casos por un tema justo, estén desperdigados, dejados de la mano de Dios, básicamente. Así que fue un acto muy bonito, muy emotivo. Creo que es muy importante que en Málaga, de la mano de las tres administraciones además, Gobierno de España, que concedió la ayuda en la época del Partido Socialista, pero que la ha desembolsado el Partido Popular, y eso hay que reconocerlo, el Ayuntamiento de Málaga, y el alcalde ha dado todas las facilidades, y la Junta de Andalucía, pues hayan puesto dinero, fondos, las tres administraciones, para contar con un mausoleo muy elegante, en el que se refleja que hubo una represión muy fuerte en Málaga cuando fue tomada por las tropas de Franco, y que había una deuda moral y una deuda histórica con esas personas y con las familias de esas personas. Con respecto al acto en sí, sí que ya lo comentamos en una segunda ronda, pero ha trascendido que se abucheó un poco al alcalde. Hay que agradecer y reconocer al alcalde que siempre haya estado a favor de que se construya ese mausoleo en el cementerio de San Rafael, pero yo creo que al alcalde el sábado le faltaron reflejos políticos. Él tiene que haber tenido, desde mi punto de vista, una intervención mucho más corta, mucho más institucional y mucho más conciliadora, aunque él intentó ser conciliador, pero lo fue estropeando poco a poco. El alcalde tiene la mala costumbre de ir a los actos sin prepararse sus intervenciones, insisto, en mi punto de vista, y estamos en un momento en el que muchos ciudadanos lo están pasando mal y son muy críticos con todos los políticos, también con él. Y además era un escenario en el que la gente estaba agradecida a su actitud. El propio presidente de la asociación pidió respeto, y cuando el alcalde empezó a hablar hubo respeto. El tema es que se alargó demasiado y tampoco tenía muy claro lo que quería decir, con lo cual al final pues hubo gente que reaccionó de una determinada manera. De todas formas, hay que poner en cuestión que el acto transcurrió dentro de la más absoluta normalidad, que hubo una asistencia muy importante de familiares y de personas que nos identificamos con la recuperación de la memoria histórica. Casi 3.000 personas había el sábado en el cementerio de San Rafael. Ojalá que ello se recupere como parque para los ciudadanos, y ojalá también que ese mausoleo se pueda seguir visitando y que sirva de recuerdo a las personas que murieron por defender los valores en los que el Partido Socialista sigue creyendo hoy en el año 2014. De todas formas, no debemos quedarnos en esa simple anécdota del acto, y lo que a mí sí me gustaría remarcar, y lo hice en la primera intervención, es el tema de la colaboración que ha habido, como decía Enrique, de todas las administraciones en un tema tan sensible como este, y que de alguna forma pues viene también a avalar el tema del trabajo de los políticos, que cuando quieren se ponen de acuerdo y hacen que se hagan cosas, y digo sobre todo en un tema tan simbólico como del que estamos hablando, Lino. Incluso Unicaja, que puso también en su día dinero para lo que al final ha terminado siendo este mausoleo. Yo de verdad me siento especialmente orgulloso de ser malagueño adoptivo cuando vive situaciones como estas. Málaga ha sido ejemplo una vez más, y Málaga es un ejemplo para España, y ojalá este ejemplo del pasado fin de semana
se repitiera en muchos sitios, en muchos paracuellos del Jarama, en muchos sitios que se me vienen a la cabeza, donde seguramente podría hacerse algo muy parecido. He estado recogiendo lo que se ha estado comentando acerca de ese acto, donde Ian Gibson, por ejemplo, como buen hispanista que es, decía que lo que se ha conseguido es un ejemplo para todo el país de lo que hay que hacer. Pues ha sido Málaga la que lo ha hecho, y gracias a eso, a la colaboración de las tres entidades, de los tres estamentos del Estado, mejor dicho, y también, pues bueno, aunque sea de refilón, pero hay que tener en cuenta que el aporte de una empresa privada pues siempre viene bien para estos casos. Felicidades a todos, y ya te digo, yo me siento especialmente orgulloso de ser malagueño adoptivo cuando ves cómo se reacciona ante situaciones tan especiales como esta. Eduardo, usted estuvo también en el acto, ¿cómo lo vivió? Pues con mucha emoción, porque la verdad es que hubo una importante presencia, como se ha dicho, numerosísima presencia, y muchos de ellos pues familiares de algunas de las víctimas que estaban enterradas en esas fosas comunes y que fueron recuperadas con un trabajo muy arduo de un equipo de arqueólogos, colaborando con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica durante varios años, y que ha dado lugar a ese mausoleo, como se ha dicho, yo creo que es destacable, con la colaboración pues, de las tres administraciones municipal, central y autonómica. Para mí hay un hecho también importante a destacar, aunque es cierto el refrán de que más vale tarde que nunca, y es verdad en este caso, pero tenemos que pensar que han tenido que pasar 77 años, desde el año 1937, en que entraron las tropas franquistas en febrero en Málaga y empezaron a producirse los primeros fusilamientos en los primeros días, se siguieron produciendo después de la Guerra Civil, hasta el año 40 y tanto, hay víctimas allí enterradas en el cementerio de San Rafael, son 77 años para que por fin hubiera un mausoleo, un recordatorio digno y a la altura de las circunstancias, que rindiera memoria pues a esas personas que en definitiva fueron defensores del régimen legalmente establecido, de la legalidad. Fueron defensores de la legalidad y también de la libertad y de la lucha contra el fascismo. Hay que pensar que en otros países de Europa, como en Francia, como en Alemania, como en Italia, en Francia, por ejemplo, raro es que exista un cementerio donde no exista un pequeño monumento de recordatorio a las víctimas que lucharon contra el fascismo y que están allí enterradas. En España, para eso también parece que somos diferentes. Y es que el hecho diferencial de nuestra democracia durante muchos años ha sido, y lo sigue siendo por desgracia, salvo honradas excepciones, como en este caso el de Málaga, el que la derecha española ha sido la única en Europa que no ha tenido que condenar al fascismo para entrar en el sistema democrático, y sigue negándose a condenar al sistema franquista, que fue pues, el aliado del fascismo europeo. Yo creo que un hecho como el de Málaga debe de contribuir a un cambio de dirección y a ese olvido en el que desgraciadamente ha estado en España pues estas víctimas defensoras, como decía, de la legalidad vigente en su momento y de la democracia. Bueno, pues aplaudamos esos primeros pasos que se han ido dando, y bueno, es una de las noticias que queríamos comentar en la tertulia. Si les parece, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar un poco de turismo, porque como todos ustedes saben, pues la semana que viene es la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, y a mí me gustaría que hiciéramos un previo de cuál va a ser la presencia de la provincia, la presencia de la ciudad de Málaga, la presencia del Patronato de Turismo, con todos los cambios que se está viviendo en esta institución últimamente, con ese cambio de representación o de empresa que ha habido hasta el momento. Por una parte nos encontramos que la Junta de Andalucía pues mantiene su presencia importante, que se ha reforzado la inversión que se va a hacer en Fitur. Hay que decir que se va a potenciar nuevamente la presencia de los patronatos de turismo. Patronato de Turismo de la Costa del Sol nuevamente estará allí presente, y se dice que se va a apostar por una apuesta 3.0, apostar por temas de internet, temas de redes sociales y todo esto que está tan de moda. Hay todavía quien se pregunta si la presencia en Fitur es rentable, no es rentable. Hay que estar, y lo que sí parece claro es que en la provincia de Málaga su principal motor económico es el tema del turismo. Le pregunto a nuestros tertulianos en el día de hoy, Enrique, ¿ve usted
positiva la presencia de Fitur, lo que se gasta allí está justificado. Me estaba riendo He porque dicho muchos temas. yo nunca he estado en Fitur, es lo primero que voy a decir. Pero, Será usted de los pocos políticos que no ha estado, por eso digo, tengo que ser un bicho raro porque todo el mundo piensa, bueno, si este hombre está en la política, ha estado en Fitur seguro. Jamás he estado en Fitur. De hecho, lo más lejos que he viajado como delegado de la Junta fue a Huelva, a Ayamonte, y además un fin de semana que nos convocaron allí de trabajo. Así que que parece que los políticos estamos siempre subidos al carro y no es cierto. Yo creo que Fitur es una cita ineludible, en la que Málaga y Andalucía tienen que estar, lógicamente, y mucho más después de conocer las cifras turísticas del año 2013, que han sido estupendas para España y para Andalucía, con un crecimiento de visitantes, aumento del gasto y, desgraciadamente, y aquí hay que hacer hincapié, sin una repercusión directa en el empleo hotelero, medido a través de la estadística del Instituto Nacional de Estadística. Y antes hablaba Eduardo de la parte socialista del Gobierno de la Junta de Andalucía, ahora me toca a mí como socialista hablar de la parte de Izquierda Unida de la Consejería de Turismo, que está haciendo un gran trabajo nuestro paisano Rafael Rodríguez, y yo creo que sí que tenemos que insistir en que si hay buenos datos turísticos debe trasladarse también a la creación de empleo, porque un buen servicio ayuda mucho a que los turistas quieran seguir viniendo, y en este momento muchas empresas turísticas están mejorando su rentabilidad porque hay movimiento, pero también eso tiene que trasladarse en buenas condiciones laborales, en buenas condiciones salariales y en estabilidad en el empleo, que es algo imprescindible para ofrecer una buena calidad a las personas que vienen. Yo lo comentaba viniendo de camino al plató con el taxista, que cuando uno va a otras ciudades, la diferencia con respecto a Málaga se nota muchísimo. En Málaga hay movimiento, y en la costa hay movimiento, salvo algunas ciudades cuyo alcalde han decidido que sus ciudades languidezcan. Y me refiero a Torremolinos, por si alguien tenía alguna duda, vamos, que ha decidido convertirse en una ciudad fantasma, por la desgracia de Málaga y de los propios torremolinenses, que están viendo que no hay oportunidades en su municipio. En Málaga hay mucho movimiento, en Navidad ha estado la ciudad a tope. El Muelle 1 y algunas actuaciones que se han hecho, y aprovecho para reivindicar el Palmeral de las Sorpresas que hizo la Junta de Andalucía, una apuesta muy importante, han revitalizado esta ciudad de una manera tremenda. El número de visitantes que vienen por el aeropuerto está subiendo de manera imparable. Creo que el aeropuerto ha finalizado el año con 13 millones de pasajeros, si no recuerdo mal, una cifra más que respetable, tercero o cuarto de España, y Fitur es una cita imprescindible para seguir apostando por la marca Andalucía, y en Málaga por las marcas Costa del Sol y la marca Marbella, que son dos marcas de referencia absolutamente internacional. Hay que estar ahí, hay que seguir apostando por atraer visitantes nacionales y extranjeros. Hay que aprovechar que ahora mismo las condiciones en España pues hacen que visitar España sea más barato que en otros momentos anteriores, y bienvenido el turismo, porque está salvando el balance no solo de muchas empresas, sino también de muchas familias, y evidentemente tenemos que hacer una alfombra roja a la promoción turística y a la inversión en turismo. Lino Ramos, que seguro que como profesional del periodismo ha tenido que sufrir, y digo lo de sufrir porque el que va allí a Fitur, hay mucha gente que piensa que aquello es para disfrutar, y solo les digo que no se disfruta tanto, que al final es cansado el viaje, cansado el estar allí, y bueno, ¿realmente usted le ve que se le saca partido a esta feria internacional? El que habla del disfrute, tengo que reconocer que casi siempre me ha coincidido algún partido de Copa del Rey del Real Madrid. Y como yo soy del Real Madrid, pues he aprovechado para verlo, ¿no? Es casualidad, suele coincidir, no sé por qué, pero suele coincidir Fitur con un partido de Copa del Real Madrid, ¿no? Entonces he ido a verlo, pero los que dicen de disfrutarlo, esos no saben lo que llega por la noche y quitarte los zapatos en la habitación. Eso es horrible, o sea, es ese dolor que yo no sé si es de ese suelo tan durísimo que tiene Fitur, o de qué es, pero que acabas reventado. Colas para llegar, colas para acreditarte, colas para pasar el control, más luego el segundo control, colas por todas partes. Y luego hay dos cosas que sí que uno que va allí pues ve que está en dos mundos distintos. Uno, aprovechando lo que preguntaba José María, lo de si eso vale para algo, yo tengo mis dudas, con sinceridad. El pabellón número 3 es el de Andalucía normalmente, y aquello es, o donde está normalmente Andalucía, aquello está abarrotado de políticos. Que me parece muy bien, no sé qué pintan el 90% de los que hay allí, con sinceridad. Y luego está otro pabellón, que es el número 9, que es donde está prácticamente casi toda la faceta empresarial. Y aquello sí que es un sitio de ebullición continua, donde ves hoteles, promotores, turoperadores, haciendo intercambios, haciendo ofertas de paquetes, donde ves un movimiento
que no ves en el otro lado, que el otro lado parece un poco el de la foto, que es verdad que si no hay foto, pues tampoco a lo mejor se podría ir al pabellón número 9, que es donde se hace el negocio. Tengo mis dudas de que Fitur para eso, aparte de para otras cosas, valga para mucho más. Pero también es cierto que si estamos en un país que me ha parecido oír el dato cuando venía para acá en el coche de 60 millones de turistas que hemos recibido el año pasado y se espera un aumento del 1,4 para el año que viene, estamos hablando de palabras mayores, eso hay que cuidarlo como oro en paño e incluso aunque no hiciera falta, habría que inventar Fitur. Le pregunto a usted, responsable de Izquierda Unida, que decir que son sus compañeros los que están actualmente en la responsabilidad máxima del turismo en Andalucía. Se dice que se aumenta este año el presupuesto, se hace una nueva apuesta. ¿Cómo ve usted desde aquí, desde Málaga, la gestión que están haciendo sus compañeros? Bien, yo reconociendo también que nunca he estado en Fitur, lo reconozco en detrimento quizá de la opinión que pueda dar o del conocimiento del tema. Es cierto, por lo que conocemos pues, a través de los medios de comunicación, que las críticas principales que ha habido siempre es por la hiperinflación, ¿no? El excesivo número quizás pues de cargos políticos de todas clases, concejales, etcétera, que van a Fitur. Yo creo que vivimos en una época y hay técnicas y mecanismos para calcular las inversiones de este tipo, el retorno que pueden tener. Y yo creo que es necesaria la promoción turística. Ahora bien, yo creo que hay que calcular a la hora de decidir qué inversión se realiza, en este caso por parte de la comunidad andaluza o por parte de los municipios de la Costa del Sol o de otros municipios, pues qué gastos se quiere realizar en función de ese retorno que en base a unos estudios solventes pues se prevean obtener en esa inversión. Yo creo acertada la política puesta en marcha por la Consejería de Turismo de intentar unificar bajo el paraguas de la marca de Andalucía pues las distintas ofertas turísticas que pueden existir en Andalucía y el huir de la atomización y de que cada municipio pues, pueda hacer la guerra por su cuenta, para entendernos. Creo que la industria turística es ahora mismo la principal industria económica en nuestra región y también en nuestra provincia y afortunadamente, por suerte, en esta época tan de crisis, pues está funcionando bien, o razonablemente bien y sobre todo mejor que en otras comunidades con los últimos datos que tenemos. Pero creo también que los datos están poniendo de manifiesto algo que ya decía el consejero el otro día, que es paradójico y que hay que corregir. Hemos aumentado el número de visitantes en la Costa del Sol, en todos los municipios, también en Málaga, hemos aumentado las pernoctaciones, hemos aumentado los ingresos, pero sin embargo no hemos aumentado el empleo. Y yo creo que ese debe ser ahora mismo el objetivo prioritario. Desde ese punto de vista, el anuncio hecho público por el consejero de Turismo en días recientes de que se va a tener en cuenta el factor empleo a la hora de las acciones que por parte de la consejería se lleven para fomentar el turismo, dígase subvenciones o incluso también para la obtención de las estrellas por parte de los hoteles, que el criterio de creación de empleo sea un criterio importante o determinante, yo creo que debemos de caminar en esa línea. No nos podemos permitir el seguir mejorando en todas las cifras y no mejorar en el empleo. Bueno, pues estaremos pendientes de la Feria Internacional de Turismo. Ya saben que la nueva televisión de los malagueños, Onda Luz, estará allí presente. Realizaremos una serie de reportajes e intentaremos contarle a los televidentes la realidad de esta feria tan importante para el sector turístico y veremos cuáles son los resultados para la provincia de Málaga. Si les parece, vamos a entrar en el último de los temas que les tenía yo apuntado para el día de hoy en la tertulia, porque como siempre nos quedamos sin tiempo y bueno, podemos hablar me gusta de vez en cuando extrapolar temas nacionales y traerlos aquí a temas locales. Hay que decir que en los últimos tiempos el tema de la reforma de la ley del aborto ha sido una noticia importante a nivel nacional, pero que se ha convertido también en una noticia a nivel provincial. Hay que decir que por el Partido Socialista se viene reclamando al Partido Popular y especialmente a las mujeres del Partido Popular, pues que den su opinión y que digan la opinión que tienen sobre el tema de esta reforma que ha promovido el ministro, el señor Ruiz Gallardón. Les pregunto ya de forma rápida a nuestros televidentes cómo
están viviendo ustedes el tema desde aquí, desde Málaga? Son temas que a lo mejor a nivel personal podemos tener opiniones cada uno en un sentido o en otro, pero sí se ha convertido en una polémica a nivel local y les pregunto sobre cómo lo están viendo ustedes. Bueno, yo iba a decir que cuando Rajoy ofreció a Gallardón ser ministro de Justicia, todos sabíamos que era un caramelo envenenado. Lo que no sabíamos es que Gallardón iba a tomarse la cicuta con tantas ganas y con tanta rapidez, ¿no? Porque ha conseguido ser el ministro de Justicia peor valorado de la historia de la democracia en España, algo dicho por los propios representantes del sector judicial, que son la mayoría de pensamiento muy conservador, y con la reforma de la ley del aborto, de la interrupción del embarazo, realmente ha demostrado, yo llego a pensar que una cortina de humo para que no se hablara de la crisis económica, pero porque no era algo que estuviese en la agenda de la mayoría social de este país. Había un consenso básico con respecto a que la ley existente estaba funcionando. El número de interrupciones del embarazo en España estaba en torno a 100, 110.000 al año, que no parece una cifra desorbitada, y hay que recordar que la interrupción del embarazo forma parte de la planificación familiar, algo que está más que asentado en los países occidentales desde hace muchísimo tiempo, y no había ninguna necesidad de dar un paso atrás de esta magnitud, y mucho menos en un contexto de crisis económica, en un momento en el que hay muchas familias que realmente es que no pueden permitirse tener un hijo, no se lo pueden permitir, y en un momento además de desmantelamiento de la ley de dependencia, y se traslada un mensaje que me parece muy cínico y muy hipócrita, en el que se dice, sobre todo a las familias más humildes, que son las que no van a poder viajar e interrumpir su embarazo al extranjero, como ocurría en los últimos años de Franco, antes de que tuviéramos la ley del aborto en los años 80, se le dice a familias humildes, tienes que tener descendencia a la fuerza, y si las cosas vienen mal dadas, pues tienes que tener paciencia. Me parece que es algo intolerable que se decida de esta manera sobre la vida de las personas, y que se haga además en nombre de una fe, cuando España es un estado confesional constitucionalmente. No lo puedo compartir de ninguna manera, no había ninguna alarma con este tema, había una aceptación por parte de la inmensa mayoría de la sociedad española de que la ley estaba funcionando bien, y además se está construyendo un factor de riesgo sanitario en este país que veremos dentro de un año, como en el caso de Masa. Dentro de un año veremos cuáles son las cifras de interrupciones del embarazo que ha habido en este país, y sabremos si ha habido 20, 30, 40.000 mujeres españolas que han tenido que irse al extranjero a abortar, o si han tenido que hacerlo en sitios clandestinos, como ha pasado toda la vida en la historia de la humanidad. ¿Queremos volver a 40, 50 años atrás en la atención sanitaria a estas mujeres? Me parece un despropósito de primera magnitud, y ojalá que haya una rebelión interna dentro del Partido Popular para poner un poquito de orden en una reforma que no es que nos haga retroceder 30 años hasta los años 80, nos hace retroceder 50 y 60 años al introducir un enorme riesgo en la salud de mujeres que por cualquier motivo no estén en condiciones de ser madres, incluso en contra de sus propios deseos. Hay que decir que se ha puesto el punto de mira sobre la provincia de Málaga, especialmente porque tenemos muchas mujeres del Partido Popular en puestos importantes, diríamos alcaldesa, y también especialmente porque la señora Celia Villalobos pues hizo unas declaraciones por las cuales ha sido la única líder así importante del Partido Popular que pidió que, bueno, que se podía dar libertad de voto a las mujeres del Partido Popular a la hora, bueno, a las mujeres y a los hombres del Partido Popular a la hora de decidir, ¿no? Pero no, la verdad que decir, por ejemplo, Maribel Romero también ha hecho manifestaciones públicas rotundamente en contra de la reforma que plantea Gallardón, que ha sido valiente y hay que reconocérselo, concejala del Partido Popular. ¿Está Málaga en el punto de mira en este tema, Lino? Yo es que es un charco que no sé qué pinta aquí Gallardón metiéndose en una cosa como esta. Leía un artículo de un médico, y como no recuerdo el nombre, prefiero omitirlo, que hablaba de que buena parte de lo que ahora se quiere incluir en la ley ya estaba contemplado en la ley antigua. Lo que sí es verdad es que había una especie de conciencia general de, bueno, déjalo, que siga rodando la cosa como está, que aquí no pasa nada. Y es verdad que bueno, que hasta el momento había un ten con ten, nadie se había preocupado de este asunto, las cosas funcionaban razonablemente bien, y la preocupación yo no la veía por ninguna parte. No entiendo por qué ahora este empecinamiento de Gallardón con esta ley, con ese trágala que se nos quiere hacer a todos. Ya me empieza a preocupar que, por ejemplo, en Galicia se estén anunciando clínicas ginecológicas portuguesas.
no nos extrañe que dentro de poco en Málaga tengamos anuncios de clínicas gibraltareñas. Triste que tengamos que otra vez volver a épocas donde, bueno, pues las mujeres tenían que volver para hacer cualquier interrupción del embarazo a Londres, que era lo más normal, por aquello, desde Málaga sobre todo, porque las comunicaciones eran mucho más rápidas, o a Francia. Pero es que, ya digo, no entiendo a qué viene que se quiera meter el señor Gallardón en este charco cuando nadie lo ha pedido, y me parece que no está eso ni de lejos entre las 100 primeras preocupaciones de los ciudadanos de este país, al margen de que luego cada uno con su conciencia tendrá muy claro si está a favor o en contra del aborto. ¿Cómo están viviendo desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida toda esta polémica? Sobre todo me refiero al tema de la provincia de Málaga. Bien, pues coincido plenamente con lo que han manifestado mis dos contertulios de hoy. Nosotros creemos que es una contrarreforma, que es una regresión que nos retrotrae a una época anterior a 1985, donde ya hubo una primera ley muy tímida, a juicio de Izquierda Unida, que establecía una serie de supuestos, pero ahora nos lleva a una situación muy anterior que nos equipara, creo que en Europa solamente con países como Irlanda, creo, ¿no? Y creo también, como se ha manifestado, que hay un trasfondo más religioso que se pretende imponer a un resto de una sociedad en un Estado que es aconfesional y en contra estas creencias religiosas de algo que está declarado por las Naciones Unidas como derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ninguna mujer puede ser obligada a abortar, pero ninguna mujer puede ser obligada también a tener su hijo. Y en estos casos la regresión es enorme porque vemos que se van a dar situaciones pues muy dramáticas. Tengamos en cuenta que solamente se va a permitir el abortar en grave riesgo para la salud o para la vida de la mujer, pero en casos muy condicionados, siempre que sea menos de 22 semanas de gestación, los informes médicos, etcétera, e incluso en el anteproyecto de ley se contempla que si la mujer está inconsciente, se le preguntará a los familiares más allegados. O sea, es una barbaridad. En los casos de violación, solamente si es menos de 12 semanas. En los casos de malformación del feto, solamente si se acredita con los informes médicos que esa malformación es tan grave como para producir la muerte como neonato, o sea, en las primeras semanas de vida. Si es una malformación que va a suponer una grave merma de esa persona para el resto de su vida, incluso que pueda vivir de forma inconsciente o vegetal, no va a ser motivo suficiente para el aborto. Entonces, comparto con mis compañeros de hoy la preocupación de que además esto va a suponer, como antiguamente sucedía, el que muchas mujeres, las que puedan económicamente, pues tendrán que ir a otros países a abortar. Se preguntaba Enrique, a final cuando llevemos un año de esta ley, ¿cuántos abortos habrán producido en España? Yo me hago la misma pregunta, pero me hago otra más. ¿Y cuántas muertes de mujeres se habrán producido como consecuencia de esta ley, como sucedía antiguamente? Sobre la rebelión de las mujeres del PP, que yo creo positiva, que hagan valer lo que es su conciencia, en este caso, dentro de su propio partido, como han sido los casos de malagueñas que se han citado, de Celia Villalobos y Maribí Romero. Yo quisiera también que eso no se quede en meras declaraciones públicas o en declaraciones por redes sociales, sino que se haga efectiva a la hora de votar la una en el Congreso y a la hora de votar también la otra en el Ayuntamiento, si se presentan mociones sobre este tema. Bueno, si se presentan y si no la admiten, porque ya nos han echado para atrás pues varias mociones referidas al aborto y sus consecuencias en las mujeres malagueñas. ¿Tienen ustedes previsto presentar alguna próximamente? Vamos a volver a insistir en el tema, aun a riesgo de saber que las dos últimas que presentamos nos la echaron para atrás por decirnos que no era un tema de competencia municipal. Algo curioso, porque la práctica totalidad de las mociones que se presenta por el propio Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga no son sobre temas de competencia municipal, sino que son mociones dirigidas normalmente contra la Junta de Andalucía. Son temas, como nosotros decimos, que aunque no sean de competencia municipal, son de incumbencia municipal y afecta
en este caso a las mujeres de Málaga y en otros casos pues a la población malagueña en general. Muy bien, pues si les parece vamos a poner el punto y final a nuestra tertulia en el día de hoy. Agradezco a Enrique Benítez que nos haya acompañado, a Lino Ramos y al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Eduardo Zorrilla. Bueno, les espero verle próximamente de nuevo por aquí, por esta que es su casa, por Andaluz Televisión, y también a los televidentes. Ya saben que el próximo jueves estaremos aquí de nuevo en esta tertulia, este tiempo de debate que se emite en las televisiones de Ronda, Estepona, Marbella y Ondaluz Málaga. Y también saben ustedes que pueden verla en cualquier momento en la página web ondaluzmálaga.tv. Con lo cual les espero el próximo jueves y muchísimas gracias por acompañarnos.